Roberto Silva, presidente Comisión Nacional de Valores. Bueno, Roberto, un placer. Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, un gusto. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, por suerte. Ocupado, Bueno, creo que diría. Gracias por sumarte a nuestro evento. La primera vez que participás en nuestro evento destinado a las pymes. En alguna otra oportunidad estuvimos ahí a punto, pero hubo un tema de agenda que no pudiste, pero ahora sí, así que me encanta. Y bueno, desde la Comisión Nacional de Valores se está haciendo mucho para el sector. Así que me gustaría primero escucharte un poco, lo que quieras contar, lo que quieras transmitir y charlamos. ¿Te parece? Bueno, sí, dale. Déjame empezar por decir que he trabajado toda mi vida en el sector privado y que con este gobierno me invitaron a hacerme cargo del cargo de presidente de CNV, que acepté. Y bueno, así que trabajo un poco con esa lógica. Quiero decir también que trabajamos en los avisos parroquiales, que trabajamos mucho en la comunicación, así que los invitamos a todos a seguir a la Comisión Nacional de Valores en los distintos canales que estamos, ya sea la página oficial de CNV, Instagram, el ex Twitter o LinkedIn. Y déjame seguir por decir una obviedad, digamos. ¿Cuáles son los objetivos de la Comisión Nacional de Valores? Si uno los tuviera que agrupar, podría agruparlos en dos. Sin duda que uno es la protección de los inversores, pero el otro, que es en el cual me voy a centrar hoy, es el desarrollo del mercado. Y en el desarrollo del mercado, claramente el financiamiento PYME es algo que nos preocupa y nos ocupa, desde una visión por ahí muy diferente a la que ha sido la de otros gobiernos, porque este gobierno no tiene una lógica de subsidio, si querés, sino una lógica distinta que es, bueno, veamos qué tenemos que hacer, veamos qué normas tenemos que simplificar, veamos dónde tenemos que desregular de manera tal que podamos favorecer esto. Y entonces, lo primero que digo para que tengan una noción de lo que estamos haciendo o de qué nos hemos ocupado, cuando nosotros llegamos, CNV llevaba 55 años y dictaba 16 normas en promedio por año. Nuestro promedio es de 55 aproximadamente. Y eso no es pura aritmética, sino es un poco la cantidad de cosas que estamos haciendo y al final del día en lo que creemos, que es que todo tiene que ser más fácil. A ver, somos un regulador, pero parte de nuestra meta es hacer las cosas más fáciles y desregular. Entonces, cuando uno piensa o pone el foco, dice, bueno, ¿qué hemos hecho en el mundo PYME? Y por ahí vale la pena empezar por decir que había unas cuantas cosas hechas. Después había problemas macroeconómicos que hacían que algunas no funcionaran tan bien. Pero, como se llama, las ONs garantizadas y simple PYME ya existían. Ya existían los fondos PYME, ya existían los pagarés bursátiles, ya existían las entidades de garantía. Entonces, nosotros lo primero que hicimos es no destruir nada de lo que existía. Y esto que parece una obviedad, por ahí diría que es importante lo que no hicimos también, no solo lo que hicimos. Porque esto que parece una obviedad, en algún momento de fines del 24, cuando hubo una ola de defaults importantes, había muchas voces que llamaban a decir, bueno, vamos a seguir teniendo pagarés, vamos a seguir teniendo cheques, ¿por qué no los regulan? ¿Por qué no los cortan? ¿Por qué no les exigen un prospecto? ¿Por qué no les exigen tal cosas? Y nosotros decimos, no queremos hacer eso. Tal vez vamos a tener que poner un poco de énfasis en cómo es un canje y advertirle en los canjes de pagarés a la gente que haya que poner un segmento distinto, que haya que avisarle que viene un canje, pero sí adelante, si al fin del día, que es la filosofía del mercado de capitales, si evalúa el riesgo y está dispuesto a tomarlo, que lo haga. Pero lo que no puede ser es que le escondamos el riesgo o que lo desconozcamos. En ese sentido también trabajamos mucho con el MAB, en habilitar o en dar a conocer algo que ya existía, que es el CENDEU, que es la central de deudores, de manera que uno pueda ver cuál es como se llama, el riesgo que tiene o la deuda que tiene ya emitida una empresa. Entonces, por un lado está lo que no hicimos o las tentaciones que resistimos por ese lado, y por el otro lado, te diría, están las acciones positivas, si querés. Entonces, cuando mirás al tema financiamiento, trabajamos en su momento mucho con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en el cual se trabajó en habilitar instrumentos adicionales. Si recuerdan, cuando nosotros asumimos, solo había pagarés en pesos o dólar link, es decir, pagarés que estaban denominados en dólares, pero se suscribían y se pagaban en pesos. No existían los pagarés hard dólar, o mejor dicho, existían como instrumento en la ley, no existían como instrumento que se podía listar y negociar.
cosa que rápidamente habilitamos, como también trabajamos en otro producto que son los llamados pagarés producto, que por limitaciones legales finalmente lo único que se puede hacer en productos o en índices, el llamado pagaré soja, es pagar los intereses, no así el capital, pero ya estamos trabajando en eso en parte del paquete que está trabajando el Ministerio de Regulación como para que se puedan cambiar esas normas y muchos otros instrumentos que también tienen que ver con el financiamiento PYME. Vos hablaste de los volúmenes y los volúmenes no solo son muy interesantes, sino desde que llegamos, CNB publica todos los meses algo que se llama un informe de financiamiento que está disponible en la página de CNB y se pueden ver los volúmenes, está distribuido por instrumentos, como también publicamos un informe de gestión trimestral. Cuando vos ves los volúmenes, desde que estamos en fusiones, el mercado se ha duplicado. Y muchos de esos, si bien las ONs han crecido mucho, una parte muy importante siguen siendo los pagarés y los cheques de pago diferidos. Y cuando mirás en cómo se dividen, aproximadamente la mitad de eso es financiamiento de PYME. Entonces, mucho de eso tiene que ver también por el lado de los fondos, a los cuales les hemos dado distintas ventajas en cómo pueden invertir en los instrumentos pymes, pero cuando hablo de ventajas siempre estamos hablando de cuestiones regulatorias, nunca de distintas exenciones o ni siquiera de crédito dirigido, que claramente no es una política de este gobierno, ¿no? Entonces, la política no pasa por ahí. Bien, bien. Buena introducción. Uno ve por ahí grandes empresas que empiezan a colocar financiamiento internacional y eso es muy bueno, porque o permite refinanciar deuda que está venciendo a mejores tasas o permite colocar deuda a largo plazo para invertir, ¿no? Pero eso está reservado para un pequeño grupo de compañías que tienen acceso al mercado internacional. Después está el mercado local y ahí uno ve que cada vez hay más empresas, ¿no? Que acceden al mercado de capitales. Hoy es mucho más fácil, lo vamos a estar charlando durante todo el evento, pero hoy la verdad que una empresa que quiere colocar deuda en el mercado, que quiere financiar capital de trabajo, se ha facilitado mucho todo, ¿no? Un poco lo que vos comentabas, no hace falta tanta calificación de riesgo, no hace falta tanto papelerío. Después hay que ver, como decías vos, cómo hacemos para que el inversor entienda qué riesgo está tomando o irá de la mano de alguna LIC o de algún banco para ver qué compra o qué no compra. Porque siempre hay un riesgo inherente en este tipo de transacciones, ¿no? Que es mayor que una gran petrolera internacional que va a colocar deuda al exterior. Eso está claro. Mira, yo creo que hay que destacar dos cosas ahí, que déjame separar bien distintas. Una son los trámites, el time to market. Espera que voy a empezar por la otra. La otra, que nadie expresa mejor que el ministro de Economía, Toto Caputo, que es un hombre de mercado y que entiende muchísimo de esto, es la Argentina no le alcanza el volumen de financiamiento que tiene. Nuestro mercado de capitales es chico para nuestras necesidades de financiamiento. Entonces, eso hace que no nos alcancen los capitales, que sean escasos, que haya una lucha por esos capitales. Eso se traduce en mayor tasa. Pero al final del día, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Bueno, obviamente, destrabar lo mayor posible el mercado internacional, que son flujos, ahí está el tema siempre de moneda, es otra cuestión. Pero lo segundo que tenemos que hacer y que se está haciendo es que todo el dinero de los argentinos que está fuera del sistema se vuelque al sistema, ya sea el sistema bancario o el sistema del mercado de capitales. Entonces, al final del día, esto produce un círculo virtuoso en el cual esa gente que tenía la plata debajo del colchón, de repente se empieza a dar cuenta que el modelo ya no son devaluaciones periódicas y entonces, bueno, parecía que ganaba poder adquisitivo, siempre y cuando no viajase, sino que está perdiendo plata, digamos, y empieza a ser más palmario y la gente lo empieza a entender y entonces dice, bueno, a ver, podría comprar este producto que me da 5, 6, 7% anual y a la vez eso redunda en financiamiento para las empresas que empiezan a encontrar financiamiento mucho más barato y no tengo que hablarles lo que hizo hoy el mercado y la abundancia de dólares y lo que son las tasas particularmente bajas. Lo normal o lo histórico son que las tasas cuando uno colocaba en el exterior fueran más bajas que localmente. Y hoy estamos, más allá de que hay una diferencia por el canje, estamos en una situación inversa. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo desde ahí? Bueno, distintas cosas que surgen obviamente desde la parte central del gobierno, el Ministerio de Economía, pero como fue el blanqueo del año pasado, que es un blanqueo, si uno dice atípico, los blanqueos normalmente son para recaudar una penalidad. Acá eso era excepcional, digamos.
estaba lleno de instrumentos de mercado de capitales que uno podía invertir sin penalidad porque el objetivo era incorporar los fondos al sistema. Entonces hoy en día tenemos otras dos cosas que después las menciono y si querés después más tarde hablamos de eso, como son la inocencia fiscal, que es un régimen para incorporar permanentemente recursos al sistema, o como puede ser el FAL, que esperemos que funcione tan bien como se espera. Pero al final del día estamos hablando de lo mismo, crecimiento del mercado. Y si el mercado crece, entonces a Argentina le puede empezar a alcanzar para financiar sus necesidades de crecimiento, que es una de las cosas que no nos ayuda a crecer como deberíamos históricamente. Roberto, hay muchos dólares hoy en el sistema, vos lo dijiste recién, entró mucho por el último blanqueo, después hubo una dolarización en la etapa preelectoral del año pasado, que una porción importante de esos dólares quedaron en el sistema. Entonces hoy tenés 40.000 millones de dólares, ¿no?, de ahorristas en bancos locales y prácticamente la mitad no se presta. Los bancos tienen muchas restricciones también para prestar esos dólares y ahí aparece el mercado de capitales. Es decir, bueno, esta es plata que eventualmente puede canalizarse a través del mercado de capitales que hoy los bancos no lo pueden hacer. ¿Cómo lo ven eso? Porque por un lado está bueno, hay tasas muy atractivas, por otra parte otros te dicen, che, pero esta empresa vende en pesos y tiene todo el flujo en pesos, se va a endeudar en dólares. ¿Está bueno, es sano, es algo que lo ven con preocupación? ¿Tiene que haber algún tipo de restricciones? ¿El mercado se regula solo? ¿Qué opinas de eso? A ver, te contesto, salté los trámites, después voy a volver a los trámites, pero nosotros tuvimos el año pasado una situación increíble. Una corrida al dólar por volúmenes como nunca habíamos visto, creo que fueron 50.000 millones de dólares, y sin embargo casi no cayeron la cantidad de depósitos en dólares en los bancos. Algo totalmente atípico para lo que había sido el pasado. Ahora bien, como vos decís, los bancos tienen una regla que viene de la convertibilidad, que es no le prestes dólares al que no genera dólares, para evitar los descalces que cualquier tipo de evaluación puede tener. Una regla que uno siempre discute si está bien, si está mal, pero digamos, aprobado, digamos que tiene su historia, para no decir nada polémico, y su justificación de hacer. Ahora bien, el Banco Central hace poco flexibilizó esa regla a través de lo siguiente. Le dijo a los bancos, esto es para los dólares de los depositantes. Si vos emitís una ON y te fondeás con una ON, esos dólares que conseguís los podés prestar libremente como quieras. Y ahí es donde esto viene y encaja con el mercado de capitales, no solo por el fondeo que consiguen los bancos adicional libre, sino que nosotros en el mercado de capitales no tenemos esa regla explícita. La regla en el mercado de capitales es básicamente vení, hace un prospecto, contá todos los riesgos y deja que la gente libremente elija si invierte o no invierte en este producto. Entonces, vos podés comprar un producto en dólares de cualquier empresa, así no genere un solo dólar. Obviamente eso es parte de tu evaluación de riesgo y al final del día ese análisis de riesgo se hace porque a una empresa que genera $0 le cuesta endeudarse en dólares por un volumen más o menos importante, ¿no? Entonces, yo digo, no existe formalmente como una regla, pero sin duda que es parte del análisis de riesgo que hace el mercado. Sí, recién hablábamos de los trámites, ¿no? Tenemos un montón de empresarios pymes que han venido hoy, que por ahí le tienen un poco todavía de idea al mercado de capitales. Dicen, no, esto es muy complicado. Perdón, estaba hablando sin el micrófono. Hay un montón de empresas que por ahí le tienen un poco de respeto, ¿no? Mal utilizada la palabra, o sea, no respeto de decir, no me quiero acercar porque es muy grande para mí o no tengo el tamaño para ir al mercado, o es caro, o tengo que contar un montón de asesores para empezar a emitir instrumentos en el mercado de capitales. En ese sentido, hubo varias normas de la CNB que han flexibilizado y han hecho que resulte mucho más sencillo para las empresas acudir al mercado de capitales. Contame un poquito sobre eso. Bien, nuestro trabajo, como dije al principio, es que todo sea más fácil, que cada día hagamos las cosas más fáciles de hacer. Entonces, uno normalmente las tasas que consigue en el mercado de capitales, si bien son tasas de mercado, suelen ser más favorables. Sin duda que tenés que mirar el all-in cost, donde mirás todos los demás costos, y ahí empezará a jugar el tamaño de la estructura o el tamaño del financiamiento. Pero del lado trámites, que es la parte que nosotros podemos cumplir, nosotros desde el primer día nos propusimos hacer lo siguiente. Inventamos algo que se llama la autorización automática por bajo impacto, de oferta pública por bajo impacto. Entonces, ¿qué dijimos? Paquete de bienvenida al mercado de capitales. Es decir, todos aquellos señores que estén dispuestos a emitir menos de 1 millón de UVAs, que hoy serán $1.400.000 más o menos, solo para inversores calificados,
pueden venir y no hacer nada esencialmente. ¿Qué quiere decir no hacer nada? Tenés que hacer... No tenés ingreso al régimen de oferta pública, o sí lo tenés, pero no te exigimos nada. No tenés que hacer un prospecto, no tenemos que lo aprobar y no tenés un régimen informativo posterior. Y por ahí me dirás, che, ¿cómo puede ser esto? Bueno, es fácil de explicar. Primero, tenemos los pagarés y los cheques de pago diferidos a la par, con lo cual no es un concepto nuevo que no tengamos. Y segundo, en otros países estas cosas vuelan por abajo del radar y no requieren aprobación de oferta pública, pero si nosotros hacíamos eso, la aprobación de oferta pública te da exenciones impositivas, con lo cual hubiera sido negativo. Lo segundo que hicimos es lo que llamamos la autorización automática de mediano impacto, donde ahí podés emitir hasta 15 millones de uvas hoy, originariamente eran 7, con un régimen un poco distinto. Este es el segundo paquete donde te ayudamos a caminar, te llevamos de la mano antes de que llegues a la adultez en el mercado de capitales, en el cual haces un ingreso light al régimen, tenés que hacer un prospecto, pero no te lo aprobamos, y el régimen informativo posterior es light también porque usás balances anuales, los haces con normas contables argentinas en vez de NIF, y el régimen de oferta pública, el régimen de hechos relevantes es pequeño. Pero muy importante, que no lo dije al principio, dentro de las ONs de bajo impacto metimos a todas las ONs PYME avaladas, hasta 20 millones de uvas. Es decir, tenés un canal acá abierto, además del que ya tenés por lo que nosotros llamamos valores negociables de emisión individual, que son los cheques, pagarés, etcétera, los instrumentos típicos que cotizan en el MAB, tenés un canal adicional de ingreso muy fácil sin hacer muy poco. Y como si faltara algo, el postre de la frutilla es lo que va a salir ahora dentro de un rato, que ya lo sacamos a consulta pública, que es lo que hemos denominado el Big Bang argentino. El Big Bang, como saben, está asociado a la creación del universo, pero en términos financieros se llamó Big Bang a una reforma que hizo la Bolsa de Londres allá por 1986, donde básicamente cambiaron todo el sistema y sacaron todas las distintas autorizaciones y cosas complicadas que tenían, como, no sé, había límites de comisiones, había un montón de cosas. Tal vez un poco pomposamente nosotros llamamos a esto el Big Bang argentino, pero hemos decidido mutar lo que son las autorizaciones previas a un sistema de autorización automática. Y entonces eso va a poder hacer uno para todos los productos hasta 100 millones de uvas, incluyendo a minoristas. Y si querés emitir más de 100 millones de uvas, si vas a calificado, sin trámite, si vas a todo el público, tenés que hacer el trámite general. Pero básicamente el sistema es muy fácil la entrada, pero una vez que emitiste, sí estás con el régimen general, ahí sí tenés que hacer los balances, todo lo que tenés que hacer. ¿De qué monto estamos hablando más o menos? ¿100 millones de uvas? 100 millones de uvas son 140 millones de dólares. O sea, ya es algo... Si mirás los fideicomisos, todos los fideicomisos que emitimos están abajo, por ejemplo. Claro. Entonces, esto no es para las grandes empresas, que en general emiten montos más grandes, pero que ya tienen un procedimiento que funciona más o menos bien. Pero al final del día, a partir de mañana van a quedar pocas cosas en la comisión con un trámite de aprobación previa, y la idea es reducir el time to market y que el CFO pueda decidir en qué momento sale, que hoy siempre ha sido importante en la Argentina, hoy pasó a ser muy importante, como se llama internacionalmente, porque si anoche bajan un helicóptero en Hormuz, hoy el mercado habrá distinto que si firman la paz dentro de un rato, ¿no? O sea, tenés que tener mucha rapidez y flexibilidad. ¿Eso se está anunciando ahora? O sea, es algo eso que ya se está lanzando. Anunciamos y lo sacamos a consulta pública, dentro de un rato lo vamos a aprobar formalmente las normas finales. Excelente, bueno, buen adelanto. ¿Viste, Roberto, que hay cosas que se van comentando, se dicen y se repiten, y algo que se repite mucho, tal vez en los medios, me hago cargo, no es que lo digo yo, pero digamos, eso es algo que se escucha mucho. A este gobierno le interesan mucho los números macro, pero no le interesa para nada la micro. Se desentiende totalmente de lo que pasa con las empresas y solamente le importa el superávit fiscal y acumular reservas. ¿Qué opinas de este tipo de cuestiones? Porque vos también seguramente prendés la tele o escuchás algún programa y escuchás este tipo de comentarios. No voy a opinar de economía, me voy a dedicar a opinar exclusivamente de la CNB, pero sí te voy a decir que en CNB prestamos atención a todas las cuestiones y que además de nuestro rol de regulador, como dije al principio, uno de nuestros objetivos es el desarrollo de mercado, y en el desarrollo de mercado creemos que es muy importante lograr que las empresas accedan a financiamiento en términos de mercado, es decir, no hay crédito dirigido, pero que eso sea lo más fácil posible. Y obviamente nos preocupan cuando hay incumplimientos o cuando hay defaults, pero al final del día eso es una evaluación de riesgo que tienen que hacer los inversores.
Perfecto. Y lo último, hay un nuevo instrumento que dentro de muy poquito va a debutar, ya está la reglamentación, que es el Fondo de Asistencia Laboral, que cada empresa del país lo va a tener que tener, desde las más grandes hasta las más chicas, y se supone que eso también va a dar impulso al mercado de capital. O sea, acá hay como dos lecturas. Por un lado, la empresa que tiene que conformar este fondo, y luego cómo las empresas pueden aprovecharse de que va a haber un nuevo inversor institucional en Argentina. Están como las dos caras. Contanos un poquito más de cómo viene. Creo que la semana pasada te reuniste con Alix, pero acá también hay Alix y hay también pymes, así que está bueno profundizar un poquito en lo que se viene en este sentido. Bueno, esto creo que es una oportunidad muy interesante. Primero, por si alguno no tiene muy claro, repito alguna que otra cosa que ya debería ser más o menos obvia, pero el FAL es un sistema creado por ley en el cual de lo que uno aporta a ANSES, en vez de aportarlo todo a ANSES, hay una parte que lo va a aportar un fondo. Este fondo es obligatorio para todas las empresas, excepto las empresas del Estado, excepto los de la construcción y excepto los empleadores de servicio doméstico. Pero para todas las demás empresas, incluidos los pymes, es obligatorio. Entonces estamos hablando de un universo muy importante de empresas, en el cual entre el 2,5% para las pymes, el 1% para las grandes empresas, montos que pueden crecer, lo van a destinar a este fondo. Este fondo va a ser plata que se puede usar en beneficio de las empresas, porque se puede usar para pagar las indemnizaciones laborales y se invierte en instrumentos de mercado de capitales. Entonces, esa plata, digamos, al final del día uno aporta la misma cantidad de plata. Una de las cosas con que trabajamos muchísimo en el decreto, que me costó, pero terminé convenciendo al resto de mis colegas, es que era muy importante el tema de la deducibilidad. Porque le digo, muchachos, estamos haciendo esto para que sea a favor de las empresas. Si no lo puedo deducir hoy, tiene un costo de caja más alto al final, que no es lo que queremos, que salía la norma. La norma sería cuando pago, deduzco cuando pago ¿cómo se llama? El siniestro, iba a decir, el haber echado algo. Sí. Acá lo que es muy importante para los pymes, estamos trabajando, ahora falta la reglamentación de economía, la de CNB, la de trabajo y la de ARCA, pero ya está en la reglamentación de Poder Ejecutivo. Lo que es muy importante es que acá hay dos modelos, básicamente. El modelo de empresa grande, de donde nosotros creemos que va a tener un vehículo exclusivo, los vehículos van a ser fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros, pero después está el de todas las demás empresas y donde nuestra idea es habilitar que haya vehículos multiempresa. O sea, siempre no podés tener nunca más de un FAL, pero podés ir a un FAL donde vas con mucha otra gente como vos. Entonces, el costo de administración, de armar este vehículo, un montón de cosas, baja. Y creemos que eso es lo que van a hacer la mayoría de las empresas más pequeñas, sobre todo las pymes. O sea, una LIC va a poner un fondo y hay muchas pymes que pueden enchufarse, digamos, a ese fondo, por decirlo mal y pronto. Sí, técnicamente va a ser una sociedad gerente, va a ser un fiduciario financiero. Las ALICs muchas veces tienen una sociedad gerente pariente del grupo, digamos, con lo cual ese sería el vehículo, o podrán ser asesores de inversión, pero van a poder armar fondos multiempresa para muchas empresas y nuestra idea es que esos fondos puedan invertir, dice el decreto, siempre en instrumentos nacionales o que tengan subyacentes nacionales, pero que pueden invertir en otros instrumentos como podrían ser diferentes fondos y donde uno diga, bueno, una parte va a un fondo de liquidez, una parte va a uno de real estate, otra parte va a instrumentos medianos, otro va a deuda corporativa, otro va a deuda pyme, por decirlo. Entonces hay muchas posibilidades ahí según, al final del día, la parte más difícil de esto que es adivinar y manejar las necesidades de caja. Porque déjame decir esta cosa y punto. Digamos, este sistema, a diferencia del fondo de cese que se había creado antes, no es sustitutivo. La ley dice coadyuvar, es decir, tengo dos bolsillos. Acá tengo el FAL y acá tengo la tesorería de la empresa. Puedo elegir de cuál pago. Si tengo plata en el FAL, pago del FAL, o si por alguna razón quiero no pagar del FAL, puedo pagar de mi otro bolsillo de la tesorería, pero tengo una elección financiera compleja que realizar en todo momento y tengo que saber o tratar de estimar cómo es mi curva de despidos en mi industria, ¿no? Claro, esto puede ser un gran círculo virtuoso en la medida que el Estado
no necesite financiarse con el FAL, ¿no? Como ha pasado en la época anterior con las AFJP, donde se llena de títulos públicos. Por eso es muy importante el superávit fiscal, entre otras cosas, porque realmente esto pone en marcha un gran círculo virtuoso para la economía, para el financiamiento PYME, seguro que esto... Sí, pero déjame decir algo ahí sí. en lo cual no voy a estar de acuerdo, que es, nosotros estamos pensando en que las inversiones sean absolutamente libres, todavía está bajo discusión, pero estamos pensando en que las inversiones sean absolutamente libres y que no haya requisitos mínimos de liquidez, bajo la teoría de que al final es plata adicional de las empresas que la manejan para un fin específico que es para fondear los despidos. Pero, con lo cual no estamos pensando en que sea obligatorio que vayan a títulos públicos. O sea, no tiene que haber un menú, no. Porque las AFJP venían con un menú, ¿te acordás? Que era las compañías de mínimo seguro, máximo sí. máximo tanto, acá no, acá va a ser totalmente No hay ni libre. mínimos ni máximos. Eso a ver, esto es dinámico, por acá pasan las ideas en este momento, Sí, así que digamos, quiero abrir el paraguas en ese sentido. Ahora, lo he escuchado de muchos de tus colegas y digo, estoy en desacuerdo con la idea que dicen, no, lo van a usar para prestar plata al Estado. Escúchame, si esa plata iba al Estado como título de propiedad, como transferencia, y ahora me la prestan, ¿dónde estaba el problema? No termino de verlo. Si la plata que le dabas directamente ahora te la toman como prestada. No es igual lo que estamos pensando, pero me parece que está mal pensada esa premisa claro. que por ahí desde el periodismo se repitió mucho. Si ya la tenía Claro, la plata. porque en realidad la plata que iba la estoy cediendo, por más que te hubiera dicho el 40% de eso lo tomo a préstamo. Es un enorme avance. Digamos, nunca comprendí esa cuenta financiera. Claro, está perfecto. Sí. O sea, en vez de hacer el aporte patronal a las arcas del Estado, va al FAL. Sí. Básicamente. Y para cerrar, por ahí no es tema de esta reunión particularmente, pero hablando de nuevos instrumentos, me está gustando mucho justamente algunas novedades en materia inmobiliaria y construcción, ¿no? Como están saliendo los primeros REIT, que son instrumentos muy utilizados en el mundo para dinamizar la actividad inmobiliaria y están empezando a salir los primeros en Argentina. O sea, eso también habla de una diversidad, ¿no? Y de cómo el sector privado está utilizando el mercado de capitales para atraer ahorristas, ¿no? Un ahorrista que antes decía, bueno, quiero comprar un departamento, no me alcanza, pero puedo comprar una cuota aparte en un fondo inmobiliario. Esto es algo recontra avanzado en el mundo, acá no existía. O tokenizarlo y comprar un pedacito también. Mira, te cuento si querés del backstage. Siempre, desde que llegamos, nos hemos preguntado, nos hemos dicho, a ver, ¿qué es lo que pasa que en los países normales el real estate se financia en el mercado de capitales y en la Argentina no se financia con el colchón? Es un problema regulatorio y hasta ahora no hemos encontrado nunca que la respuesta viniera por ese lado. Viene más por un montón de otros lugares, desde culturales hasta una industria que no termina de ser toda blanca, entonces es difícil de traer al mercado de capitales. Pero hoy nos pone muy contentos sin hablar de ningún producto, que hay un montón de productos que estamos empezando a traer, que vienen desde fondos que prestan para hipotecas a fondos que hacen real estate, o al ejemplo de la tokenización, que tal vez vale la pena repetir. En el ejemplo de la tokenización, cuando siempre, a mí me gusta el ejemplo con el real estate, y la gente viene y te dice, bueno, mira, tengo un departamento de 100 metros cuadrados que vale $100.000. Y yo decía, bueno, no tengo $100.000 para comprar este departamento, pero me encantaría invertir en él. ¿Cómo hago? Bueno, lo fracciono en unidades de 1 metro cuadrado, esa cuenta me da $1.000 y por ahí sí tengo $1.000 para invertir y a través de comprarme 1 metro cuadrado puedo ganar por la renta del alquiler y puedo ganar por el incremento del precio del valor. Bueno, alguno me dirá, esto lo podés hacer con un fideicomiso financiero y securitizarlo, eso lo tenemos hace 30 años, sí es verdad. La parte novedosa es que ahora le agregan toda la parte tecnológica y toda la parte de los exchange, lo que llaman los proveedores de servicios de activos virtuales, y entonces traes todo otro nuevo público y traes toda una nueva forma de hacer estas inversiones a través de tecnologías nuevas y de manera fraccionada que te permita y además llegar podría invertir cualquier inversor del mundo con esta tokenización. Ya no tenés fronteras locales, ¿no? para este tipo de activos. El sueño es el que vive en Malasia y se compró 1 metro cuadrado en Barrio Norte. Sí, total. Roberto, bueno, te quiero agradecer esta presencia como mensaje de todos los que diste para el público de hoy. Entren en la página de la CNB, infórmense, es mucho más fácil, ¿no?, salir al mercado de lo que parece. Por ahí arrancás con un cheque, después seguís con un pagaré, después viene la ON, la factura de crédito electrónica. Están, los productos están, no hay que tener miedo. No solo están, sino que nosotros hablamos mucho con el mercado,
Con lo cual, si cualquiera detecta que hay algún problema regulatorio, lo vamos a escuchar atentamente y si está acorde a la política, lo vamos a enderezar. Roberto Silva, un placer. Gracias. Gracias. Aplausos para él. Muy amable.